La trata de personas no es un problema nuevo, y sabemos que a lo largo de la historia ha afectado especialmente a las mujeres. En el mundo contemporáneo estamos ante un fenómeno de mercado en el cual existe la oferta y la demanda. ¿Quién consume? ¿Quién es el producto? ¿Cuál es el precio que realmente se paga? Si sabemos que indiscutiblemente estamos ante un delito y una afrenta a los derechos humanos, ¿cuál es la dimensión del problema? ¿Cuál el papel de las autoridades y el de nosotros los ciudadanos? Esto es Levadura. Levantemos voces, levantemos ánimos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levadura. El día de hoy nuestro programa se titula Trata de Mujeres en Monterrey y contamos con la presencia de invitados de alto nivel. Está con nosotros Alicia Leal, defensora de derechos de las mujeres y presidente ejecutiva de Alternativas Pacíficas AC, fundadora de la Red Nacional de Refugios y parte del grupo impulsor de la Red de Defensoras de México y Mesoamérica. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Claudia Tapia, directora de Proyectos y Relaciones Interinstitucionales de Alternativas Pacíficas y defensora de derechos humanos. Está también con nosotros Marcela Perales, periodista de investigación en Nuevo León, Premio Estatal de Periodismo 2015 por su investigación titulada Trata de Blancas. Gracias. Gracias, Marcela. Y está con nosotros Arun Kumar, antropólogo e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es responsable de un proyecto actualmente de investigación sobre la trata de personas en Nuevo León, auspiciado por CONACYT. Buenas noches. Gracias, Arun. Buenas noches. Y bueno, me gustaría comenzar el tema, nuestra mesa, definiendo el problema, ¿no? Se habla de trata de blancas, se habla de trata de personas, se habla de trata de mujeres. ¿De qué modo o en qué, desde sus diversas posiciones, podemos definir el problema? Bueno, el problema es que la trata de personas es la esclavitud moderna, es llamada trata de blancas porque históricamente así se le llamaba. Sin embargo, la forma en que estos comercios, estos negocios han variado, pues ya han encontrado también personas que pueden ser vendibles para otros fines, que no es nada más la esclavitud sexual, como puede ser el caso de la mayoría de las víctimas de trata, que son mujeres. Y no todas las mujeres son dedicadas nada más o vendidas para esclavitud sexual y prostitución forzada, sino hay muchas formas de esclavitud que ya hablaremos en la mesa, seguro. Entonces, básicamente, lo que es importante que quede claro es que la trata de personas es un delito internacional muy fructífero, con mucha ganancia, y es la nueva forma de la esclavitud humana. Marcela, ¿cómo se define el problema desde tu perspectiva? Bueno, buenas noches. Primero que nada, yo quiero mencionar que mi serie de reportajes en gran parte fueron basados en la investigación del doctor Arum. El delito de esclavitud, como bien lo menciona Alicia, es la trata actual, la esclavitud actual, que es un delito que engloba en sí otros tipos de ilícitos, como la privación ilegal de la libertad, por ejemplo. Es un delito que se consuma en cuestión de minutos y que llega a extenderse en ocasiones hasta años, destrozando completamente la vida de una persona, primero emocionalmente, y esto también con consecuencias en la salud, con personas que llegan a quedar enfermas por alguna de transmisión sexual o incluso, como lo mencionabas, Alicia, mentalmente por el uso obligado de las drogas. ¿Claudia? Pues totalmente de acuerdo con Alicia y con Marcela. Lo que quisiera yo hacer una anotación importante es que México ocupa el lugar 36º a nivel mundial en el tema de trata, en donde Corea del Norte es el primer lugar a nivel mundial. ¿Arun? Bueno, buenas noches. Cuando hablamos de trata de personas o trata de blancas, es un fenómeno muy histórico, como dijo Alicia, ¿no? No tiene una fecha desde cuando nace, pero siempre ha existido. El fenómeno actual se ha crecido porque lo que se observa, la explotación de las personas, que está muy relacionado con la trata de personas,
Y eso es lo que ahora en el siglo XXI llama la atención, ¿no? Que incluso acaba de salir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2015-2030, donde subraya en 3 objetivos para combatir la trata de personas para 2030, donde incluye explotación sexual, trabajo infantil, la prostitución forzada, trabajo forzoso. Entonces, eso, para el siglo XXI, el trata de personas se va a ocupar un tema muy importante, y eso ya estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, yo llegué hace 10 años, ¿no? O el único que organización conoce la Alternativa Pasiva, con quien trabajamos hace 10 años con ellos. Es la única organización, en mi conocimiento, que trabajaba trata de personas. Ahora tenemos una mesa que estamos debatiendo el tema de trata de personas. Eso quiere decir que hay visibilidad, y eso pasando tiempo se va a conocer más la problemática. ¿Qué es lo que conocemos de trata de personas? Hasta hoy yo creo que solamente 1% hemos conocido la magnitud del problema que tenemos. Muy es pequeño. 1%. Es cuando abrimos el campo de trata de personas, vamos a encontrar una multitud de problemas. La cifra es oscura. Exactamente. Todavía no hay cifra. Pero aquí yo quiero un poquito subrayar, como dijo Alicia, actualmente el concepto de trata de blancas, bueno, digamos en oficio, ¿no? Casi ya no existe. Lo que utilizamos se trata de personas, ¿no? Pero conocemos como trata de blanca porque eso desde el siglo XIX, del siglo XX se conoce como trata de blancas. ¿Por qué? Porque es que la razón es, antes, cuando los ingleses o los franceses colonizaban a los países de tercer mundo, ¿no? Podemos decir así, ellos llevaban las muchachas blancas, porque las personas que colonizaban quedaban mucho tiempo fuera de sus hogares. Entonces, que para que esta gente tuviera relaciones sexuales, llevaban las muchachas, mandaban de barco a esos, por ejemplo, India, África, ¿no? Entonces, como trabajaban en la prostitución, por eso se conocía como trata de blanca, ¿no? Pero después, en 1905, en ese momento, la Organización de las Naciones Unidas dice que, bueno, no solamente existen la raza blanca, existen otras razas, ¿no? Que también están involucrados en trata, y ahí donde se cambia la trata de blanca a trata de personas, y ahora conocemos como trata de personas. Pero aquí hay algo importante. El tercer punto que usted decía al final, que vamos a discutir, ahí la respuesta del gobierno. Hay un problema grave, no solamente en México, en varios países. Es que muchas trata de personas se define a partir de 2000 en el protocolo de Palermo, donde hay 3 conceptos fundamentales. Esos son acciones, medios y propósitos, ¿no? Esos 3 deben de fundamental. Cuando no cumple una persona por ejemplo, acciones, ¿cuáles son las acciones? ¿Cómo fue esa persona, la víctima, llegó a la red de la trata? ¿No? ¿Cuáles son las acciones? Acciones puede ser el engaño, o el rapto, o privado de libertad, como acaban de decir. ¿Y cuáles son los medios? ¿Cómo fue trasladado? ¿No? Porque debe de haber una migración interna o migración de un país a otro país. Y el propósito puede ser la explotación, para fines de cualquier tipo de explotación. Ok, Arun, perdona que te interrumpa. Sí. Entonces, si bien entiendo, reserva de que ustedes tengan algo que decir al respecto, esto se trata de un problema de mercado, es un fenómeno de mercado. Entonces, en ese sentido, ¿qué buscan? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? Y dado que vamos a tratar el tema específicamente de mujeres, ¿por qué las mujeres? ¿Qué tendrían que decir? Y luego volvemos con tus puntualizaciones, Arun. ¿Por qué las mujeres? Porque el principal consumidor, los principales consumidores son hombres. Porque las mujeres ocupan, digamos, en esta cifra que todavía, como bien dicen, no conocemos a ciencia cierta la cantidad de personas, mujeres en su mayoría están siendo traficadas. Es porque sí es verdad que hay un mercado importante para la explotación sexual, y la mayoría de los consumidores son hombres. Por otro lado, también aun cuando no somos una minoría, las mujeres en el mundo a nivel poblacional, sí somos una población que no vulnerada
no vulnerable, perdóname, sino vulnerada por un sistema económico, cultural, religioso, social. Ese sistema que vulnera a las mujeres las deja con menores oportunidades para el estudio, para el trabajo, para capacidades para el trabajo. Y por otro lado, la mayor parte de las mujeres con este mandato de la maternidad como parte de la identidad de las mujeres. Por tanto, la mayoría de las mujeres también en estos mercados de explotación sexual, muchas de ellas son más atractivas, digamos, como producto cuando están en etapa reproductiva y cuando tienen hijos pequeños o hijas pequeñas. Okay. Marcela, en tu labor como periodista, ¿qué cifras, tienes datos duros respecto a las ganancias que este negocio tiene? Sí, de hecho, este análisis sí lo hicimos un análisis periodístico por parte de la empresa donde trabajo, y en base a las cifras que ya Arum nos había compartido, Arum, nos comentabas la vez pasada, se estima que aquí a Monterrey llegan alrededor de 400 mujeres al mes para ser tratadas. De estas hablamos que casi el 80% son menores de edad. En mi análisis yo calculé 320 niñas. Si estas 320 niñas dan un servicio, dan 15 servicios diarios por un costo aproximado de 800 pesos, sacamos un análisis de que las 320 niñas dan un ingreso diario de 3.840.000 pesos. Al mes estamos hablando de los 115.200.000 pesos, y por año la cifra de tratantes, el negocio asciende a los 1.382.400.000 pesos. Ahora bien, esto solamente es en base a lo que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNI hizo, más no en una cifra oficial, más no en todas las tratadas que hay en Monterrey. Porque se acumulan, ¿verdad? Se acumulan y hay muchos casos acumulando. no denunciados. De Exacto. hecho, ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas tiene una cifra exacta porque no se conoce. Esto puede ser mucho más grande. Ahora, si estamos hablando de algo mayor a los 1.382.400.000 pesos, no es ni el presupuesto, o sea, la ganancia es grandísima en este tipo de delito que no está controlado por la autoridad. Ahora bien, también una investigación que hace Rosy Orozco, que ha sido una buena promotora de este tema en su Comisión Unidos contra la Trata. Ella es exdiputada federal. Ella estima que en Nuevo León, en Monterrey, solamente en el área metropolitana, existen 500 giros negros. Entonces, si estos 500 giros negros que no han podido cerrarse o clausurarse conforme pasan las administraciones, estás hablando que la ganancia es constante. O sea, se mueve el negocio en la zona metropolitana de Monterrey. Arun, más allá de los números, por ejemplo, hace rato mencionabas el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, el engaño como parte del mecanismo. ¿Qué datos puedes compartirnos de tus investigaciones? Ok, mira, voy un poquito también subrayar, como dijo Alicia y Marcela, el cifra que da Marcela es mucho más allá, ¿eh? Eso es lo que si nosotros calculamos, yo creo que ponle 10 veces más de eso. No solamente es la explotación, relaciones sexuales que obligan a cobrar, ahí venden alcohol y drogas, todo hay que sumarlo eso, claro. Y cuando están acumulando, ¿no? El punto 1. Punto 2 es, aquí hay un punto importante, el engaño, ¿no? El mayor de los casos de la trata, especialmente de las mujeres, está ocurriendo por medio de engaño. Es decir, entre 60 y 70%, ¿no? Son de engaños, son engañadas, ¿no? Engañadas por cuestión de los empleos o cuestión del trabajo bien remunerados, o llevar a Estados Unidos, que ahora está en la moda, digamos, ¿no? Entonces varios ahí también que trabajan un matrimonio falso, un noviazgo falso, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de engaños que vemos, en el caso particular de Nuevo León y en México en general, que está ocurriendo. Hay otros 30 y 40% que también no solamente no tiene que ver con engaño, pero donde es secuestro, ¿no? Ahí existe también desaparición forzada de estas jovencitas que
se llevan y traen aquí a la ciudad de Monterrey, después aquí empiezan a distribuir. Entonces es un fenómeno que yo observo complejo, ¿no? ¿La extorsión también la cuentas como parte de las acciones? Sí. La sí. extorsión, es decir, sí. y las amenazas. Amenazas también, sí. Y cuando les quitan los documentos de identidad también. Exacto, eso es lo que está pasando, por ejemplo, hace una semana di una entrevista a un canal para los centroamericanos, las jovencitas centroamericanas que estamos viendo el proyecto. Cuando llegan aquí, generalmente un centroamericano de Monterrey a cruzar la frontera cobran entre $5,000 a $8,000. Pero en el centro de Monterrey, por ejemplo, en central de autobús o ferrocarril donde está, ahí donde llegan las muchachas, hay polleros o los polletes que contactan a la muchacha, ofrecen a traslado a Monterrey a Estados Unidos entre $2,000, $3,000 máximo. Pero la condición es que tiene que trabajar unos meses en su trabajo y no te explican cuál trabajo es. Yeah. Entonces, no es un engaño, es como que te están captando, obligando, ¿no? Entonces, eso es lo que se observa en caso de... Seleccionan a sus víctimas. Sí, exactamente. Okay. También... Bueno, muchísimas gracias. Perdón, tenemos que mandar una cápsula. Volvemos después de este segmento. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que terapiar bien cabrón. Tratarla como nunca nadie la ha tratado. Yo soy Sabina Rivas. Vengo de paso. Voy al gabacho. ¡Venga ese aplauso! Lo mío es cantar. Es mi sueño. Usted sabe que yo prometí estar medio año nada más para sacar lo suficiente y seguir para arriba. Estamos de regreso y Arun, me gustaría que... Tuve que interrumpirte, me gustaría que continuaras con el punto que estabas tratando. Solamente me gustaría agregar lo que dijo Alicia. ¿Por qué las mujeres o por qué existe alta demanda en las mujeres? Mira, siempre hay una demanda hacia las mujeres porque es desde la cultura, ¿no? Desde que nació la humanidad, ahí está, ¿no? Es decir, el cuerpo de la mujer siempre se ha tratado como un objeto sexual, ¿no? Ese es el punto uno. Y por eso sabemos, hay un concepto de botín de guerra, ¿no? Cuando llevaban los reyes, llevaban las muchachas, ahí tenían, ¿no? Muchachas para que trabajaran, como sirvieran como objeto sexual. Ese es el punto uno. Punto dos es que a pesar de que estamos siglo XXI, no se ha hablado mucho sobre igualdad de género, ¿no? Y sigue siendo, promoviendo, ¿no? En diferentes partes, de los libros, los medios, los anuncios, y hay todavía como que existe una cultura que la mujer es solamente para servir, ¿no? Y el hombre solamente para consumir, ¿no? Entonces, esos dos conceptos importantes. Por eso es importante, si usted cuando analiza la ley ley federal de trata de personas, muy ligeramente habla sobre el cliente, ¿no? Yo he platicado con Alicia varias veces, he dicho, Marcela, la primera entrevista que yo hice en trata de personas en Ciudad de México, la víctima me dijo, cuando pregunto, oye, ¿cómo llegaste aquí? Me dijo, por tu culpa. Y esa respuesta de por tu culpa me llevó un mes buscar yo qué hice. No es que decía Arun es el culpable, eso estaba indicando al hombre, ¿no? Okay. Es decir, hay una demanda, exactamente, hay una demanda ¿no? Por eso cada vez nosotros vemos las mujeres que están vendidas en ese mercado, ¿no? Entonces, hay que hablar lado masculino, ¿no? Para combatir la trata. Sí. Bien, me gustaría localizar un poco el problema, dado que es un problema muy complejo, un fenómeno con muchas aristas, el problema en la ciudad. Claudia, ¿por qué Monterrey es un foco rojo en el tema de trata de personas? Pues va de la mano justo con lo que estaba planteando Arun ahorita. Es un centro donde confluye no solamente la riqueza, sino la oportunidad de negocios. Es un lugar en donde se destaca el gusto por la estética de las cirugías plásticas. Es el lugar donde hay capacidad económica, en donde hay protección de agentes gubernamentales, en donde falta voluntad política para tratar el tema, lo que platicaba Marcela ahorita de los 500 giros que existen en Monterrey y que administración tras administración no es que no se hayan podido resolver, es que nadie ha tenido la voluntad de resolverlos. No estamos hablando nada más del municipio de Monterrey, sino del área metropolitana, ¿cierto? Sí. ¿Qué datos duros conocemos con respecto al problema aquí en la ciudad?
Alicia? Es que datos duros, pues como dicen acá las que tiene colegas, Marcela. ¿no? Es un estudio. Son estudios, pero... Bueno, pero tenemos testimonio, ¿cierto? No, mira, testimonios tenemos y si tú te vas, si tú te sales, tal vez al ratito un poco más tarde, en fin de semana sobre todo, más bien desde los miércoles, jueves, es toda una zona extendida, que ya es una zona roja, donde antes había ópticas, talleres de costura, panaderías, era el centro de la ciudad. Ustedes tal vez no se acuerden, había relojerías, mi abuelo tenía una relojería en el centro y no veíamos esas cosas. Pero ahorita, ¿cuáles son los negocios que están? Salas de Tables, masajes. bares, salas de masajes, hoteles, digamos, Que no tienen el permiso como tal. que no tienen de el permiso operar como como tal. tal. Pero además, casinos, que es también donde se puede lavar el dinero. Pero además, todo esto está pasando en donde están todos los edificios y oficinas gubernamentales. No, yo no, y hay que decirlo claramente, yo creo que lo saben, se dan cuenta, porque lo hemos denunciado, y no tienen ganas de meterse con la gente que se encarga de la trata de mujeres en Nuevo León. Porque es un negocio global, además, y porque, como decía Marcela, deja muchos rendimientos, deja muchas utilidades, pero además porque para los hombres sigue siendo un privilegio poder utilizar a las mujeres, a las niñas, y cambiarla como un par de zapatos cuando ya no lo quieres, cuando ya se te gastó. Esa es una realidad que tenemos que ver. Si tú te sales, lo puedes ver claramente. Mujeres, nosotras hemos atendido mujeres rusas, mujeres de Chile, de Argentina, venezolanas, salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, colombianas, estadounidenses. ¿Qué te puedo decir? Hemos atendido, porque claro, como somos una organización civil, no estamos circunscritas a atender a las personas nada más de nuestro estado, sino que cualquier mujer que pida ayuda puede ser atendida. Claro, nosotras nos dedicamos a atender la violencia contra las mujeres y por eso es que muchas de las víctimas, al ser mujeres, han llegado a buscarnos como de forma directa, por lo que decía Arum, no hay muchas organizaciones que se dediquen al servicio directo de protección y atención multidisciplinaria en Monterrey. Marcela, ¿quiénes son los clientes? Mira, precisamente, retomando la pregunta que habías hecho, Okay. La ONU estima que en el mundo hay 21 millones de personas tratadas y Rocío Orozco en su estudio estima que 266,000 en México. ¿Y quiénes son los tratantes? Yo he visto, no nada más en estos reportajes, sino en otros que he realizado, la trata de personas está en las narices de todas las personas y de las autoridades. Nosotros nos estamos refiriendo a estos 500 giros negros, por ejemplo, pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue hace 2 meses que investigué sobre las empleadas domésticas y es una explotación laboral terrible. Y menciono esto porque la CONAPRED dice que en el estado hay más de 66,000 empleadas domésticas. ¿Quiénes son ellas? Es gente que no tiene estudio, es gente que también viene de Chiapas, de Oaxaca. La mayoría de ellas se concentra en San Pedro. Por lo menos el 80% está en San Pedro, con empresarios o con políticos que pagan 1,050 pesos a la semana por 17 horas diarias. ¿Qué incluyen estas 17 horas aparte del aseo? Muchas veces favores sexuales. Entonces ahí también estamos hablando de una esclavitud y una trata de personas porque ellas no tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias, no tienen esos medios. Ahora, si todos pasamos por la Plaza Fátima, todos los días vemos ahí empleadas domésticas a la espera de que alguien llegue por ellas y se las lleve a trabajar. Y da mucha tristeza ir a esa plaza, porque yo personalmente fui, y ellas están esperando que lleguen por ellas. No les importa preguntar ni quién se las está llevando, ni se les está diciendo la verdad o no. Y una de ellas, en uno de los testimonios, dijo, es que aquí han llegado personas por nosotros a pedirnos favores sexuales. Nada que ver con el empleado
doméstico. Entonces, ahí está también ese delito, en una plaza pública. Y enfrente Disfrazados de la de caridad, iglesia. además. Exacto, en el municipio modelo de México Sí. y de Latinoamérica, que es San Pedro. En ¿Qué donde pretenden sucede? censarlas, además. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el acceso a la información? Las chicas escort, que también trabajé con eso, con Arum. Ahorita llama mucho la atención a las niñas traer su bolsita de marca, la ropa de marca. Entonces, si un hombre viene y le dice, oye, ¿sabes qué? Acuéstate conmigo y acompáñame nada más. El prostitución light. Exacto, la prostitución light, ella se va. Y aquí entra la cultura familiar también, o sea, ¿dónde están los papás que estás vigilando a tu hija? ¿De dónde sacaste esa bolsa de marca, por ejemplo? ¿De dónde sacaste esos zapatos? Todo esto es en internet. Pero si te fijas, es la misma cultura de consumo. Claro. Sí, O sea, tú quieres ser una persona con tales características para sentir que vales. Este es el tema, por eso los temas de la trata de personas lo empezaron los movimientos feministas, porque fue primeramente mujeres que si bien muchas pueden caer en estas trampas de ven y tú eres libre, te voy a dar la bolsa, y además unos 3-5 mil pesos por noche, depende de los favores que hagan, ¿no? Claro. Pero son niñas que no tienen el poder económico, o ellas o sus padres, de lo que les vendemos en la cultura de consumo. Entonces, pues ellas buscan de alguna manera sentir que sobresalen, que son diferentes, que tienen, que son populares, digamos, porque traen tal o cual. ya habría que ver, a lo mejor en algún estudio, la situación verdadera, porque ya muchas universitarias, aquí en Nuevo León, o sea, muchachas preparadas, que no son ignorantes, están accediendo a este tipo de servicios, teniendo una cultura buena, teniendo estudios y siendo profesionistas. Claro. No, mira, ahí, por ejemplo, en Prostitution Light, que estamos trabajando con la South Texas College de McAllen, cada año organizamos un congreso sobre trata de personas en marzo y abril, y estamos observando lo que decía Marcela en el último reportaje de ella de Prostitution Light. Por ejemplo, aquí, no solamente de Autónoma de Nuevo León, las universidades, de buenas universidades, van desde viernes y regresan el domingo para solamente tener una vida digna, diciendo solamente, vamos amigas, divertimos con los muchachos, etcétera. Y los muchachos que contactan a esa persona que está en Monterrey o en San Pedro, ellos pagan. Y estas muchachas 5 o 6 se van el fin de semana, divierten, y bueno, ahí en diversión significa muchas cosas, ¿no? Y esa muchacha como que están convirtiendo como un tipo de madrota. Definitivamente ustedes recogen testimonios muy delicados. Claro, de los testimonios que puedes compartirnos en tu trabajo institucional, ¿qué has recogido? ¿Qué es lo que más te ha impactado del problema local? Para mí el punto más importante es quiénes son los clientes, la doble moral de los clientes y la capacidad económica que tienen. Eso es lo que más me ha impactado. Ese es un punto. El otro, el que esta necesidad de sentir de las clases muy amoladas que pueden subir por una bolsa, por un vestido, lo mismo sienten los empresarios y los políticos, lo sienten como éxito cuando ya un superior te manda un catálogo donde tú puedes escoger muchachas. Entonces es como ya un símbolo más de éxito profesionalmente, ¿no? En los hoteles, ¿no? En los hoteles. El ofertar los servicios, ofreciendo, por ejemplo, un caso de una feria de quinceañeras, en donde se fueron a inscribir las muchachas y las atraparon diciendo que tenían que modelar y no las volvieron a dejar salir. Era una cuota como de 10,000 pesos por cada una de las chavitas esa noche. Mencionas, y los clientes Claudia, eran los empresarios más ricos. mencionas la doble moral, que Sí. es una de las características que usualmente se suele atribuir a Monterrey, ¿no? Que quisiera que profundizaran más. ¿A qué se refieren con esta doble moral, sobre todo de los clientes? Es que es la capacidad económica, es el doble discurso. Creo que una de las soluciones sería seguir el rastro del dinero, el por qué en Nuevo León importa tanto este asunto de aparentar. Y este tema de la doble moral me parece que tiene que ver mucho con esta cultura todavía muy engarzada en las cuestiones religiosas, porque además es parte de las construcciones del patriarcado, ¿no? O
sea, tú puedes, y viene desde los hebreos, los judíos, o sea, si tú vas analizando las construcciones sociales, los judíos, por ejemplo, podían tener amantes y otras familias, pero no en la misma zona donde estaba su familia, era como una forma de respeto allá, pero sí que podían tener hijos por todos lados. Abraham con la esclava de su esposa. Aristóteles lo veía como un asunto de caridad. ¿Y en claro, Monterrey? Y entonces, claro, y entonces viene toda esta parte, todas estas construcciones sociales que todavía hoy por hoy están vigentes. Es parte del ser hombre, es parte del voy a llevar a mi hijo a que aprenda lo que es estar con una mujer para evitar que vaya a querer irse con hombres, por ejemplo, ¿no? Para evitar, Claro. ¿no? Como si fuera la maldición o como si fuera una enfermedad o como si fuera... Porque es parte de las construcciones del patriarcado. El patriarcado construye en base a la supremacía y es la supremacía blanca. Y es esa supremacía que construye sobre, digo, se sostiene a base de prejuicios. Y entonces los prejuicios que nos dicen, los hombres valen más que las mujeres. Confucio lo decía. Una sola mujer, no, ¿cómo decías? 100,000 mujeres no valen lo que un solo testículo. Exacto. ¿No? Por ejemplo, y era Confucio, digamos, ¿no? Sí. 100,000 mujeres no valen. Luego tenemos también esta construcción de los blancos son mejores que los negros. Y entonces viene la esclavitud. Luego ni siquiera teníamos alma las mujeres para la Iglesia Católica todavía hasta el siglo XVII, si no me equivoco. No teníamos alma, éramos parte de la familia, y la familia proviene de la palabra fémula, que quiere decir servidumbre. La familia está enmarcada en un tema de propiedad de un grupo de personas para los señores, y son los señores feudales. Y ellos podían tener una serie de familias, las que quisieran. Y es el señor feudal el que está en el asador, mientras las viejas estamos a un lado con conversaciones torpes. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este segmento, tenemos que mandar a una cápsula y volvemos enseguida. El día de hoy, una estadística que lamentablemente es preocupante. Monterrey ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de trata de personas. Monterrey ocupa el segundo lugar en trata de personas en México. Aunque no existe una estadística sobre la frecuencia de este problema en el país, se sabe que es el quinto en el mundo con mayor prevalencia de explotación y reclutamiento. Son las mujeres las que más son sometidas. ¿Estás buscando trabajo? Acá no estás buscando empleo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo una empresa de anfitrionaje y estoy buscando así chicas que quisieran participar. ¿Te están buscando trabajo? Sí. Es que yo tengo una empresa de catering, de BTL. ¿Sabes qué? Yo estoy necesitando una señorita más. Este fin de semana tengo una impulsación de una bebida, pero es en Cerro de Pasco. Hemos trabajado con varias firmas, ¿no? Pero ahora tengo yo un contrato que es para impulsar una bebida gaseosa nueva que va a entrar al mercado. Mira, yo les voy a dar uniforme, les voy a mandar que sea su peinadito, todo, porque yo quiero que todas estén regias, pues, ¿no? Estamos de vuelta y vamos a terminar el último segmento. Me gustaría tratar el tema del gobierno. ¿Qué hace o qué está haciendo y qué no está haciendo el gobierno en este tema particularmente? Alicia. Pues el gobierno, digamos, ya tenemos leyes a nivel federal, tenemos ley estatal, que ahorita seguro nos puede hablar de la iniciativa que presentamos de manera conjunta en este año, en julio. Sin embargo, el reto de las leyes, por un lado, es ejecutarlas, llevarlas a cabo. Por otro lado, el tema es también cómo las leyes se pueden hacer de tal forma que sí parece que persigues el delito, pero al momento de perseguirlo no haya forma de agarrarlos. Es decir, la parte donde a mí me parece que tenemos el deber de hablar honestamente es si el gobierno dice que quiere hacer algo, lo primero que debemos pedirles es agarra a los tratantes. Nosotras sabemos dónde están, por lo tanto no veo por qué ustedes no. Punto número 1. Una vez que tú pesques a los tratantes, nosotras podamos empezar a hablar
¿Dónde están las víctimas? ¿Quiénes son? Antes no lo debemos hacer. ¿Por qué no? Porque las víctimas quedan en un estado de indefensión peor y porque las defensoras También. y la gente que estamos denunciando y apoyándolas y protegiéndolas nos ponemos en mucho riesgo. Hay que Y decir. no debemos comprender que si el Estado hoy por hoy no ha hecho lo necesario para ejecutar y cumplir estas leyes, aplicarlas, pues entonces estamos hablando de un Estado cómplice, de un Estado corrupto y de un Estado corruptor, además. Claudia, ¿tú por qué crees que hay tanto silencio con respecto a este tema? ¿O por qué no está el gobierno a la altura de un problema de tal magnitud? No creo que sea falta de conocimiento. Creo que están involucrados dentro del problema. Ya vieron, ya lo planteó Marcela, las grandes ganancias que supone el gran mercado, inclusive turístico, que atrae a Nuevo León el tema de lo de trata. Entonces, pues la verdad son ciudades que traen intereses lejos de valores. A nivel de prevención social, ¿hay algo que se puede hacer? Sí, claro. Bueno, primero que nada, como periodista no me gustaría emitir un juicio o una opinión subjetiva respecto a la autoridad, porque creo que no me corresponde. Yo puedo mencionar lo objetivo que yo he investigado, lo que he dicho. Sí hay manera de prevenir y yo creo que lo primero es ejerciendo las leyes. Hay que recordar que del 2008 al 2012 Nuevo León vivió su pico más alto de inseguridad. Hubo muchas personas desaparecidas, miles, y de esas miles no sabemos cuántas fueron tratadas, fueron explotadas, ya están muertas o continúan en esta explotación. El año pasado entra el nuevo sistema de justicia penal en el que tal parece Nuevo León no estaba preparado para poderlo llevar a cabo porque ahora un delincuente se tiene que pescar en flagrancia. Entonces, ¿de qué manera vas a pescar a un tratante así? Si yo como reportera sí sé, claro, porque me lo dijo un testimonio, porque me dijo la manera de operar, porque me dijo en dónde, pero ¿cómo le hago para decírtelo si también corro yo un riesgo? Hay una ley de protección a los periodistas que existe, que tiene protocolos de seguridad, pero están solamente en papel, porque finalmente esa ley no duerme conmigo, no se va conmigo al trabajo, no se va conmigo a una reunión familiar. Y recordemos que donde México asesinan periodistas. También. Exactamente, entonces no hay esa libertad para yo poderle decir al mundo, esta muchachita fue tratada en tal antro y por tales personas tanto tiempo, y de hecho si tú te vas por tal avenida, llegas y ves, ahí las vas a ver a las decenas que tienen ahí arriba. O sea, eso es imposible de que alguien lo pueda hacer. Y yo creo que ahí no cabe el hecho de qué tan profesional o no eres. O sea, lo eres desde el momento en que investigas temas escabrosos, porque es muy escabroso el tema de trata de personas, pero ya poner en riesgo tu integridad, la de tu familia, la de tus hijos. Y la de las propias víctimas. Y la de las propias víctimas, porque para ellas es muy difícil poder contar algo así. Y ahorita quería yo mencionar algo, mencionaba Alicia, la cultura y por lo cual sucede esto, yo también se lo adjudicaría a la ignorancia del tema. A pesar de que esto tiene muchos años, la gente no conoce el tema de trata de personas. La víctima que yo entrevisté, ella a través de engaños fue traída aquí a Monterrey, duró 5 años siendo tratada en un centro nocturno, fue rescatada por un operativo federal con vida. ¿Qué hizo ella primera? Ella fue a su casa a buscar a sus padres y se topó con la sorpresa de que sus padres la rechazaron porque estaba ejerciendo prostitución, porque no entendían el delito de trata de personas, porque para ellos no podía ser el papá que va a tener una hija que ya fue prostituida porque quiso. O sea, no es entendible que a veces se puede obligar a las personas mediante engaños, ¿no? El costo de la ignorancia a nivel mundial, nacional y local es muy alto. Ahí entra la prevención por parte de las autoridades y de asociaciones, en el caso de la labor que hacen ellos. Y el primer reto que se está cumpliendo hoy es hablar del tema, darle visibilidad. Sí. Exacto. Claro. Arun, ¿cuáles son los impedimentos desde tu punto de vista? Mira, un poquito solamente voy a quitar 3 minutos para un poco de redondar que decía Alicia. En México firmó el protocolo de Palermo en 2002-2003, después de 2-3 años. Y la primera ley de trata de personas la hicieron en 2006, ¿no? Cuando llegó el presidente Calderón. En 2012 hicieron nueva ley, no fue la reforma, hicieron nueva ley de trata de personas. Y en 2014 hicieron la reforma de la ley federal de trata de personas.
Entre 2006 y 2012, Nuevo León promovió su primera ley de trata de personas por Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero esa ley está homologado con la Ley Federal de 2006, ¿no? Pero a nivel federal tenemos nueva ley a partir de 2012 y su reforma en 2014. Entonces, la actual ley de Nuevo León ya no está homologada y digamos que en mi español pobre podemos decir no sirve, ¿no? Bueno, en julio, con Alternativa Pacífica, con Alicia, nosotros promovimos una iniciativa de la ley de trata de personas para Nuevo León. Y hasta hoy estamos esperando que se discute, se debate, si hay algún cambio o que aprueben la ley, ¿no? Esa ley, hecho, va a ser porque trabajamos con Alternativa Pacífica en una versión muy integral, ¿no? Donde está homologado con la Ley Federal de México y además tiene relación con el protocolo de Palermo, porque ese es el importante, y también dimos importancia que el objetivo del gobierno de los Estados Unidos, que cada año dan ellos un reposo en la trata de personas. ¿Qué es lo que debe tener la ley? Aparte de integral, debe ser 3 aspectos. Es la prevención del delito, protección procuración de justicia y protección de la víctima. Son que conoce como 3P, ¿no? Anteriormente, a la actual ley que tenemos en Nuevo León no está formulado con base de 3P, pero la iniciativa que promovió Alicia, eso incluye 3P. ¿Qué es lo que falta ahora en el caso particular de Nuevo León? Mira, yo siempre he escuchado cuando damos entrevista o publicamos algún resultado, hemos hablado millones de veces con Alicia ese aspecto. El gobierno sale y dice que en México, en Nuevo León no se trata de personas. Pero en mi punto de vista como investigador, si existe un caso en Nuevo León, hay que aplicar la ley. Un caso, no necesitamos una estadística de millones, ¿no? Ese es el mensaje que yo quiero dejar así. Existe un caso en Nuevo León, y estoy creyendo no existe un caso, existen miles de casos en Nuevo León, debe de aplicar la ley. Y ese es el importante, no es necesario, el gobierno sabe dónde están, aquí en el panel hemos discutido, saben dónde están las víctimas, hay que pensar cómo están las víctimas. Que yo les digo que vayan y conozcan a estas víctimas, incluso Alternativa Pacífica recibe muchísimas víctimas de trata, que vayan y conozcan cómo lo platican. Estoy seguro que la persona que están antes de la ley van a regresar llorando. Entonces, hay que ser sensible, hay que pensar para el lado de las víctimas, son las población, son nuestras hermanas, nuestras madres, son parte de nuestra sociedad. No hay que ignorar a esa población de la sociedad, son parte de la sociedad. Entonces es importante aplicar la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En este momento Nuevo León debe de reformar o revisar esta iniciativa por lo pronto, exactamente, ¿no? Y entrando en 2007 aprobar la ley y vamos a tratar. Necesita abrir una fiscalía. En la semana pasada tuve reunión con FEBINTRA y me dicen, ¿por qué Nuevo León no tiene fiscalía separado sobre trata de personas? Eso es lo que dice la ley federal, debe de tener una fiscalía separada para su atención. Nosotros, he hablado hace 2 semanas con Alicia, nosotros no tenemos un albergue. El único albergue que tiene que ver con la Alternativa Pacífica. Y las víctimas de trata, las víctimas de trata requieren atención diferenciada, digamos, no es lo recomendable y lo establece la ley federal también. Ahora, es verdad que hay pocos recursos y es verdad que hay muchas víctimas. La cuestión es que tendríamos que poner el foco en las autoridades que no están acatando estas leyes y que no están persiguiendo a los tratantes. Hace varios años hubo un caso muy conocido que se llamó el caso Walter. Hubo un operativo, levantaron aproximadamente 16 menores de edad y 2 mayores de edad en un hotel de la localidad, en un hotel de paso. Fueron consignadas 5 personas. Ese es el único caso en Nuevo León que yo conozco que ha sido llevado a sentencia.
aun cuando ha habido varios que la CIEDO y la PGR, digamos, ahora la CEIDO especializada en el tema de trata, ha traído varios casos, ¿no? Que se han reportado. Pero ¿dónde están las sentencias? ¿Dónde están las personas consignadas? Y esa es la parte donde sí necesitamos revisarla, porque la ley, mientras no brinde la protección a las víctimas, esa ley no nos va a servir para nada. Ninguna mujer, ninguna persona que está metida forzosamente en esta explotación, en esta esclavitud, va a querer reportarlo porque ellas conocen el alcance. Hay mujeres que llegan, bueno, yo recuerdo una chiquita de 14 años que llegó y nos dijo, yo te lo puedo contar a ti, seguramente a ti te pasa con los testimonios, pero yo no voy a ir a denunciar, porque los policías también son nuestros clientes y me van a reconocer. Claro, exacto. El sábado terminamos una entrevista, 18 años, escapó de un centro nocturno y se fue con la policía, y la primera pregunta que hizo, ayer, ¿con cuántos clientes, con cuántas personas acostaste? Es el lenguaje, dijo el policía, ¿no? Y obligó a tener relaciones sexuales dentro de su oficina. Sí, pero además la falta de solidaridad de la ciudadanía, al mismo tiempo que estaba el tema de Casitas del Sur en la Ciudad de México, que tenía tantos reflectores y tanta gente tratándolo, había un caso similar de la misma secta, de niños, de 4 niños, 2 que se escaparon y dieron su testimonio, y las autoridades, los que pudieron recibir a las mamás, las acusaron de varias cosas. El Palacio de Gobierno, el gobernador, ni siquiera cerraron la puerta con policías, y no habríamos en las manifestaciones más de 20 personas, incluidos papás. Y después, cuando todo esto se documenta, y salimos en los medios de comunicación, este caso lo atrajo la PGR también, pero además cuando todo este caso se empieza a documentar, recibimos importantes amenazas. Y te digo, tú puedes denunciar porque teníamos ahí a la víctima, y la niña quería denunciar, porque además estaba buscando a su hermanita y a un primo. Pero aún así, las niñas fueron, o sea, los 2 niños que encontramos después, fueron encontrados porque se lograron escapar. Estaban en Coahuila. Así es. No porque las autoridades hicieran nada. Ante este panorama tan frustrante, ¿qué hacer? Aunque sí consignaron a 5 personas de ese caso. Y a los otros los ayudaron a escaparse. Pero no quisieron, ¿qué crees? No quisieron hablar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer ante este panorama tan complicado? ¿Qué sí se puede hacer? Yo creo que sí podemos hacer mucho, y estamos haciendo eso. Hace un momento hablamos, visibilizar el problema, ¿no? Como decía, hace 10 años el único contacto que yo tenía en Nuevo León es con Alicia, es el único caso. Ahora tenemos 4 personas que están hablando, y hemos organizado varios eventos. Alternativa sacó muchos anuncios, no sé si han visto en toda Garzazada, yo vi 2, 3, estaba inundado, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar el problema, primero, ¿no? Y el gobierno debe de un poquito, primero visibilizar, después aplicar la ley y capacitar a todos los funcionarios. Año pasado me tocó dar la capacitación a la policía de Monterrey, y cuando preguntaba qué se entiende trata de personas, nadie sabía qué es la trata, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que capacitar a las personas, y con una perspectiva de género, ¿no? Y punto 3, yo como decía Alicia, yo creo que hay que dar la protección a las víctimas. Muchas veces las víctimas no quieren denunciar porque el delito sigue ahí. Si no hay una denuncia, va a salir libre. Exactamente. Si lo agarra. Sí. ¿No? Y entonces hay que trabajar con esa 3P, uno de los de protección a la víctima. Muchas de las víctimas no quieren decir, porque ya cuando escapan, ya me salí de ese infierno, ¿no? Ya no quiero decir nada. Pero y ellas sí quieren contar, pero no cuentan, no pueden contar porque hay una amenaza. No sé si la semana pasada se salió una nota de un periódico de Ciudad de México de una víctima de la trata, que a ella decía que me da miedo hablar sobre el tema porque perseguían a ella, ¿no? Estaba amenazada completamente, y todas las víctimas de la trata viven con una amenaza fuerte, ¿no?
de afuera y de dentro. Y por otro lado, además, efectivamente, de la amenaza, tenemos, como te decía, este mensaje. El gobierno manda un mensaje, ven, denuncia, ¿no? Pero al final del día, lo que las víctimas saben es que si una víctima de trata se llega a escapar, no tardan ni 2 meses en regresar y la van a matar enfrente de sus compañeras para que las demás entiendan que no hay salida. Exacto. Y entonces así fortalecer este círculo de terror en el que viven. Las mismas víctimas te dicen, mira, ya no te voy a contar más, porque ustedes son buenas personas, parece, y yo ya no quiero que ustedes se pongan en riesgo. Las víctimas llegan a protegernos a nosotras muchas de las veces. No quieren hablar de lo que saben para no ponernos en riesgo. Sí. Considero que el tema de trata de personas, el delito como tal, tiene muchas áreas de oportunidad. Primero las ya mencionadas como la ley, la fiscalía, la atención, pero también la ONU ha establecido un perfil de víctimas y con 5 características. La primera de ellas es la belleza física conforme al mercado. Ser bella es un factor de riesgo. Exacto, el ser una niña, adolescente o joven indefensa, con fuerza bruta me refiero, ¿no? O sea, no puedo yo contra la fuerza de un hombre, ese es el perfil. La clase social baja, la falta de estudios y mujeres solteras. Considero yo que en el tema de la clase social baja y falta de estudios también es un área de oportunidad para el gobierno. Erradicar la pobreza y erradicar a todas las personas que se sienten necesitadas y en algún momento deciden acceder a este tipo de invitaciones con engaños. Erradicar también este rezago académico, porque en muchas ocasiones a los políticos no les conviene que México esté estudiado. Esa es la realidad. Pero si México estuviera estudiado, a lo mejor muchos casos de trata se pudieran eliminar. También considero que a nivel intrafamiliar la responsabilidad de los padres de familia es mucho. Hemos visto, yo en lo personal como reportera, muchas jovencitas que desaparecen el fin de semana, sus papás están vueltos locos y resulta que la niña estaba con el novio. Y el novio también es un modus operandi del tema de trata de personas. Así es. Claudia. Para mí sería muy importante no solo el poner el reflector de las causas que llevan a este problema, sino poner el reflector a quién es el que consume, seguir el rastro del dinero, ponerle un reflector a esos empresarios, a esos políticos, a esa gente que tiene dinero, porque la verdad es que si no hubiera quien consume no habría producto. Y la educación, finalmente, alertar, comprender, hablar, como decía Aruma, es muy importante porque cuando empezamos a hablar, por ejemplo, tú confundes pagarle a una persona 150 pesos a la semana por 17 horas de trabajo y comida que ya no vas a usar tú. Exacto. O echar a perder. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Y no es caridad. Es que la traje porque allá no tenía ni qué comer. Acá, cuando menos, duerme en un colchón en el piso. Bueno, Derechos Humanos mencionaba que la comida que les dan no es equivalente a la fuerza que realizan 17 horas. Entonces, esas 17 horas y de almuerzo un huevo. A ver, en San Pedro sin tortilla, en San Pedro, hay con los que más refrigeradores con candado y la comida está para separada. nosotros y esta comida es para. Entonces hay un tema de dejar de naturalizar eso como caridad, ¿no? Sí. Claro. Porque es otro de los prejuicios de la supremacía, ¿no? La caridad se ejerce desde alguien superior hacia alguien de menor valía, ¿no? Y por otro lado, alertar a las niñas, a los niños, tenemos que hablar de esto y tenemos que hablarlo un año antes de que ya alguien llegue a poder agarrarlos. Empoderar. O sea, sí, empoderarles, decirles, actuar con este tema de los protocolos. Me dijo tu mamá que viniera por ti porque se lastimó, pero ¿no? Y cuando las niñas preguntan o los niños preguntan cuál es ¿cómo se dice? La clave, la contraseña, la niña o el niño puede darse cuenta de que esa persona no fue enviada por su mamá. Si tú tienes una contraseña con tu hijo o con tu hija, por ejemplo, hay formas de alertarles sin caer en este miedo terrorífico, ¿no? Bueno, siempre ha existido el robachico. Claro. Siempre había o el existido. policía O el señor del costal, ¿no? En todas las culturas ha existido. Porque era una forma de las madres, las abuelas, de alertar y de cuidar, ¿no? A las niñas, a los niños. O sea, hay un viejo que tiene un costal y pasa por niños, ¿no?
Y entonces, bueno, la gente podía cuidarse. La realidad es que acá los tratantes son gente que selecciona a sus víctimas, las estudia, sabe dónde encontrarlas, ¿no? Sabe de qué perfiles busca, ¿no? Y ahí los mencionaste perfectamente. Hay que alertar a la población. Y está al alcance de todos. Sí. Los depredadores son personas seductoras, sí, por lo general guapas, la mayor parte tienen una buena ropa, un buen carro. Todos un buen puesto podemos de ser trabajo. responsables. En el aeropuerto se escriben muchas historias de estas. Sí. Cuando estamos en una sala de abordaje podemos ver claramente cuando llega un avión, muchas personas están con su hojita, aquí el nombre, ¿no? En la mayoría de las ocasiones familiares o esperas a alguien para... Pero en muchas, si tú observas, la chavita que se acerca con el señor de esta hoja no se conoce y se ve desde el saludo de que, oye, eres tal, sí, yo también, bueno, vámonos. O sea, ¿qué está pasando ahí? Ahí ya es un punto de alerta para denunciar y decir, oye, estas dos personas no se conocen. Así es. Un punto importante es también, se ha trabajado mucho el lado de la víctima, pero hay que trabajar el lado del victimario, ¿no? Y eso es lo que, es decir, hay que concientizar, por ejemplo, estos muchachos que se van a estos centros nocturnos, hay que decir que no deben de ir a esos lugares. Y no solamente decir que no vayan, es que hay que educar a ellos con una perspectiva de género, ¿no? A ellos que no, el cuerpo de la mujer no es solamente para consumirlo, una perspectiva de igualdad de género. Yo creo que ahí está lo que faltando, ¿no? Entonces hay que trabajar al lado de la víctima, tanto como victimarios. Bueno, sin duda es un tema del cual podríamos seguir hablando y del cual debemos como ciudadanos seguir hablando y seguir tocando, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. A nombre de Levadura agradecemos muchísimo su participación y a ustedes su compañía. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.